Secundaria tercer grado. Historia, conspiraciones e insurrección de 1810. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la profesora Alina Gutiérrez y me siento muy contenta de acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, les exhorto a que sigan practicando las medidas de prevención. El lavado de manos con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos varias veces al día. Mantener la sana distancia, alejándose 1,5 metros de las demás personas. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Y realizar el estornudo de etiqueta. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará la sesión es reconocer el golpe de Estado, las conspiraciones y la insurrección de 1810 como causas del inicio del movimiento de independencia. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? Iniciemos. En el Ayuntamiento de la Ciudad de México, al propagarse la noticia de la imposición de José Bonaparte en el trono español, 2 criollos destacaron como voceros del autonomismo: Juan Francisco Azcárate y Lezama y Francisco Primo de Verdad y Ramos. Ambos proponían que las instituciones de la Nueva España debían asumir la soberanía de la nación y el ejercicio de gobierno, para conservarlos en ausencia del monarca hasta su liberación y restitución en el trono. A continuación, daré lectura a fragmentos de sus argumentos. El primero es de Francisco Azcárate, pronunciado el 19 de julio de 1808. Por ausencia del rey e impedimento, reside la soberanía representada en todo el reino y las clases que lo forman, y con más particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan, administran justicia, y los cuerpos que llevan la voz pública, que la conservarán intacta, la defenderán y sostendrán con energía como un depósito sagrado para devolverla o al mismo señor Carlos IV, o a su hijo el señor príncipe de Asturias, o a los señores infantes cada uno en su caso, y ves quedando libres de la actual opresión a que se miran reducidos. El siguiente es de Francisco Primo de Verdad, emitido el 12 de septiembre de 1808. 2 son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera es la de nuestros soberanos y la segunda de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquellos. La primera puede faltar faltando los reyes, y de consiguiente falta en los que la han recibido como una fuente que emana por canales diversos. La segunda es indefectible por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad, no habiendo reconocido otro soberano extranjero que le oprima con la fuerza, y a quien haya manifestado tácita o expresamente su voluntad y homenajes. No se diga, pues, que por semejantes solicitudes el ayuntamiento pretende erigirse en soberano y romper los vínculos con que hasta aquí ha estado ligado al trono de sus reyes. Viste de nosotros una impostura tan villana y falsa como indigna de la acendrada lealtad de la Nueva España. Jamás por jamás ha dado este noble pueblo la menor queja a sus reyes, ni desde la época de su conquista se presenta un motivo justo que lo obligue a dudar de su fidelidad. A estos se unió el fraile Melchor de Talamantes, quien publicó en representación nacional de las colonias lo siguiente: Cuando los reinos se hallan tranquilos, las sociedades bien organizadas y las autoridades públicas en posesión legítima de todas sus facultades,
A ningún individuo del Estado es permitido esparcir ideas nuevas que alteren la Constitución establecida, trastornen el orden e inciten al pueblo a la insubordinación. Mas, hallándose todo un reino en la anarquía, incierto su destino, amenazado de graves males y privado de bienes que le son indispensables, entonces es un deber esencialísimo de cada miembro de la sociedad levantar la voz con energía y resolución y comunicar a todos los habitantes las luces que puedan contribuir a su conservación y felicidad. Hasta aquí la lectura. ¿Qué conceptos similares identificaron en los tres pronunciamientos? ¿Cuál era su propuesta de gobierno ante la ausencia de los monarcas españoles? ¿Buscaban la independencia de España? ¿Por qué? Antes de entrar en materia, hagamos un breve repaso. Como recordarán, en la segunda mitad del siglo XVIII, la población de la Nueva España empezó a resentir con mayor fuerza los efectos económicos de la Guerra de los 7 Años, librada de 1756 a 1763. Entre las potencias europeas, Francia, Inglaterra y España, quienes buscaban ampliar sus dominios coloniales, esta guerra marcó el inicio de una serie de conflictos que extendieron el escenario de combate al continente americano. Para financiar a sus ejércitos, la monarquía española implementó una serie de medidas administrativas conocidas como reformas borbónicas para aumentar la recaudación fiscal de sus dominios mediante nuevos impuestos, monopolios y préstamos obligatorios. Medidas similares de las otras monarquías europeas propiciaron la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, 1776, la Revolución Francesa, 1789, y la independencia de Haití, 1804. Estos acontecimientos tuvieron una honda resonancia en las colonias iberoamericanas, pero sería 1808 un año determinante. Francia rompió su alianza con la monarquía española e invadió la península ibérica. El rey Carlos IV renunció a su corona y el heredero, Fernando VII, fue capturado por Napoleón. Este impuso en el trono español a su hermano José Bonaparte. El pueblo español se levantó en armas contra la invasión el 2 de mayo de 1808, inició la resistencia, asumió la soberanía y convocó a Cortes, la instancia que en circunstancias excepcionales reunía a los representantes del clero, la nobleza y el pueblo llano. 2 meses y medio después de iniciados estos acontecimientos, llegaron las noticias a la Nueva España y se difundieron a través de la Gaceta de México. En ella se podía leer la declaración de Carlos IV en Bayona del 8 de mayo. Por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo, el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, todos mis derechos sobre España e Indias. Tendréis lo entendido, y así lo comunicaréis a los demás consejos, a los tribunales del reino, jefes de las provincias, tanto militares como civiles y eclesiásticos, a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis dominios de España e Indias. En la Nueva España, la noticia causó inquietud en torno a la continuidad del gobierno colonial. En la Ciudad de México, el sector criollo propuso a través del ayuntamiento que ante la falta de una autoridad estable en España, se erigiera una junta soberana con miembros de las élites para representar a las ciudades, corporaciones y autoridades tradicionales. El 19 de julio de 1808, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, en su carácter de cabeza del reino, se reunió y aprobó un acta escrita por el regidor Juan Francisco Azcárate, quien la presentó ante el virrey José de Iturrigaray, en la que se declaraba la fidelidad al rey por parte de los súbditos americanos, se desconocían por inválidas las abdicaciones reales, así como la necesidad de clarificar el rumbo y el destino del virreinato en ausencia del soberano legítimo. Una nueva representación por parte de Francisco Primo de Verdad
vino a reforzar la postura fidelista y a la vez autonomista del cabildo capitalino. Si el rey se encontraba imposibilitado para gobernar, el pueblo asumiría la soberanía a que le habría delegado. En circunstancias extraordinarias, la autoridad no residía en el virrey ni en los demás funcionarios, sino a través de sus estamentos organizados y sus tribunales, como el ayuntamiento. Así pues, los ayuntamientos eran los organismos representativos. Cuando el virrey José de Iturrigaray conoció la propuesta del ayuntamiento, convocó a una junta general el 9 de agosto, que él mismo presidió, en la cual se reunieron las autoridades superiores de la Nueva España, tanto civiles como eclesiásticas. La Real Audiencia, que era el tribunal más alto de la corona española, abogó por mantener el orden establecido, mientras el ayuntamiento enunció la facultad de asumir el control político virreinal hasta el restablecimiento del soberano en su trono. En reuniones subsecuentes se reafirmaron ambas posiciones. Lo que siguió fue el inicio de un enfrentamiento entre peninsulares y criollos. Los primeros pretendían mantener el orden de las cosas como hasta ese momento se encontraban, y los segundos vieron la oportunidad de ganar autonomía. Los criollos manifestaban que este gobierno autónomo evitaría cualquier conmoción social de descontento y que sería provisional hasta que el rey Fernando VII regresara a España. El sector peninsular temía que el proceso se radicalizase en un movimiento independentista y acabase con sus privilegios de clase dominante. Cuando el virrey se inclinó por la postura autonomista, las grandes corporaciones políticas del virreinato vieron un cambio irreversible que afectaría sus intereses económicos. Por ello, la noche del 15 de septiembre de 1808, un grupo de hombres armados, encabezados por el comerciante y hacendado Gabriel Yermo, comandaron un golpe de Estado, es decir, la destitución de la máxima autoridad. Alrededor de 300 hombres del comercio, que asumieron la representación del pueblo, asaltaron el palacio virreinal, tomando preso al virrey y a su familia. Con la aprobación de los españoles de la Real Audiencia, se optó por el uso de la fuerza para aprehender a los principales promotores del proyecto autonomista y sustituir al virrey. La Real Audiencia asumió el poder y nombró al mariscal Pedro Garibay como virrey de la Nueva España. El 16 de septiembre de 1808, un día después del golpe de Estado, para justificar el apresamiento y destitución del virrey Iturrigaray, la Real Audiencia, a nombre del pueblo, circuló una proclama. Habitantes de México, de todas clases y condiciones, el pueblo se ha apoderado de la persona del excelentísimo virrey. Ha pedido imperiosamente su separación por razones de utilidad y conveniencia general. Las nuevas autoridades también aprehendieron a Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate, el abad de la Villa de Guadalupe, José Belle Cisneros, el canónigo José Mariano Beristain, el licenciado José Antonio del Cristo y el mercedario Melchor de Talamantes. Primo de Verdad fue asesinado días después en la cárcel del arzobispado. Melchor de Talamantes fue arrestado y se le formó causa de estado. Su biblioteca fue registrada y se le incautaron todos sus manuscritos, entre ellos apuntes para Plan de Independencia y Congreso Nacional del Reino de Nueva España. Por su radicalismo fue reprimido por las autoridades eclesiásticas y la Real Audiencia. En marzo de 1809 se decidió enviarlo a España para la continuación de su proceso. Recluido en el fuerte de San Juan de Ulúa, en espera de ser embarcado, enfermó de fiebre amarilla y murió. Por su parte, Iturrigaray fue enviado prisionero a España para continuar su proceso por infidencia. Estuvo preso en el castillo de Santa Cecilia, en Cádiz, y por intercesión de influencias, en 1810, pudo acogerse a la amnistía general promulgada por las Cortes. Falleció en Madrid de 1815. La Junta de Seguridad y Buen Orden
absolvió a Juan Francisco Azcárate de los cargos de infidencia y se le permitió la continuación de su desempeño en el ayuntamiento. En septiembre de 1821 fue uno de los firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Este golpe de Estado, apoyado por el clero, los altos mandos del ejército y las élites españolas, así como la aprehensión y muerte de principales promotores, acabó con el primer intento de asumir la soberanía en la Nueva España. Veamos y escuchemos un breve recuento a través del siguiente video. La mayoría de los criollos consideraban a José I un usurpador y pedían que volviera a gobernar Fernando VII. Por su parte, a un alto porcentaje de los peninsulares no le importaba quién estuviera al mando de la metrópoli, siempre y cuando se encargara de salvaguardar sus intereses. Se negaban a disminuir sus ganancias comerciales, a abandonar los puestos gubernamentales y administrativos de influencia y a perder sus privilegios. Luchaban por mantener su estatus intacto. Durante los años que se mantuvo la Guerra de Independencia Española, en Nueva España, los grupos criollos y peninsulares fijaron posiciones. Los criollos dieron inicio a las primeras juntas de conspiración contra lo que consideraban el mal gobierno. Es un momento de extraordinaria confusión y de una crisis política desproporcionada. En el virreinato había sentimientos de malestar, había molestia, había una cantidad de cosas, pero un derrumbe de esta naturaleza de la monarquía y una crisis consecuente en donde todos los referentes se habían movido, en donde el antiguo amigo ahora se había vuelto enemigo, Francia se había vuelto el enemigo, en cambio el antiguo enemigo, Inglaterra, ahora era el aliado que los estaba ayudando a salir adelante. El desconcierto es enorme. Los sectores peninsulares, encabezados por un comerciante llamado Gabriel Yermo, a la medianoche del 15 de septiembre darán un golpe de mano para cerrar absolutamente cualquier expectativa de ejercer el gobierno propio y por supuesto que criollos u otras figuras de orden local o por supuesto instituciones cobraran mayor relevancia como los ayuntamientos que tenían una actividad y aspiraciones autónomas de larga data. Entonces los grupos peninsulares cierran radicalmente la posibilidad de que estas discusiones puedan llegar más lejos y en consecuencia dan un golpe deponiendo al virrey Iturrigaray y poniendo a otro virrey que es Garibay. Durante el tiempo que duró la Guerra de Independencia Española, se constituyeron juntas de conspiración no solo en Nueva España, sino en las principales ciudades americanas. Cuando fue desmantelada la iniciativa autonomista impulsada por Primo de Verdad y Francisco Azcárate, surgieron varios grupos de criollos inconformes con la situación de exclusión en la que vivían en la sociedad novohispana con relación a los peninsulares y comenzaron a reunirse clandestinamente. Esos grupos de conspiradores compuestos por mujeres y hombres, mayormente criollos, pertenecientes al sector medio del clero, de la milicia y algunos comerciantes, se reunían con el pretexto de tertulias literarias. Estas reuniones buscaban revertir la situación y trazar el camino hacia la autonomía que en 1810 transmutó lentamente hacia una revolución de independencia. En 1809, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, se reunía un grupo de conspiradores en la casa de José García Obeso. Los lideraban los hermanos Mariano y Nicolás Michelena, María del Carmen Fernández Barrera Amat y María Josefa de la Riva. Su intención era apresar a las autoridades y formar la anhelada Junta de Gobierno de la Nueva España. En diciembre de ese año fueron delatados, los líderes encarcelados, enjuiciados y liberados tiempo después. El proyecto de los conspiradores continuó en Querétaro, con el párroco Miguel Hidalgo, el militar Ignacio Allende, los corregidores Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, tenderos del pueblo, entre otros. Les invito a ver y escuchar el siguiente video sobre la conspiración de Valladolid de 1809 y su influencia.
teniente del Regimiento de Infantería de la Corona. Fue el autor principal del plan formal para llevar a cabo la conspiración. Otro de los confabulados, José María García Obeso, era capitán del Regimiento de Infantería de Valladolid. En su casa se celebraban las reuniones convocadas por Michelena. Asistían oficiales del ejército y miembros del clero. Fue a él a quien se le confió el mando político y militar del movimiento. Estos personajes, junto a Fray Vicente de Santa María, encabezaron la conspiración, que contó con el apoyo de abogados, religiosos, militares, intelectuales y gente común, varios de los cuales no vivían en Valladolid, sino en otras ciudades de la Intendencia y fueron nombrados comisionados para esos lugares. Así, el comisionado de la conspiración en Pátzcuaro fue José María Abarca, el de Tajimaroa, Luis Gonzaga Correa. Parte esencial del grupo conspirador fue el gobernador de los barrios indios de Valladolid, sin los cuales los criollos no se hubieran lanzado a la conjura. Se unieron pues los 7 barrios indígenas de la ciudad, a quienes se les prometió la suspensión del pago de tributo y de otras exacciones. A los criollos se les ofrecieron los puestos políticos y administrativos, hasta entonces en manos de los españoles. Es bastante probable que Hidalgo y Morelos estuvieran al tanto de la conspiración, pues Luis Gonzaga Correa, el comisionado de los conspiradores de Valladolid para el rumbo de Tajimaroa, fue administrador y luego arrendatario de las haciendas de Hidalgo. José María Abarca, comisionado de Pátzcuaro, era compadre del hermano de Hidalgo. Finalmente, el abogado Manuel Romualdo Carnero, vecino de Valladolid, también entró en la conspiración y era pariente de Morelos. Sin embargo, no es del todo seguro que las conspiraciones del Bajío se hayan derivado de la de Valladolid, pues era general la efervescencia de la Nueva España. Mayor relación había entre García Obeso y Mariano Michelena por una parte y Allende Aldama y Abasolo por otra, pues como militares habían tenido oportunidad de conocerse. Sin embargo, salvo el decir de Michelena, el proceso de las conspiraciones de Valladolid no ofrece ningún indicio en que aparezcan las conspiraciones del Bajío. El objetivo de la conspiración era el establecimiento de un Congreso soberano, conformado por criollos, que gobernaría la colonia en nombre de Fernando VII, en caso de que España cayera completamente bajo el poder de los franceses. Los criollos la veían realmente como la oportunidad de conformar un gobierno americano, y si las autoridades peninsulares se oponían, el plan era derrocarlas por medio de la lucha armada. Se buscaba un cambio político total, contemplando incluso el uso de la fuerza para lograrlo. La conspiración comenzó a organizarse en septiembre de 1809, extendiéndose a varias ciudades, entre ellas Querétaro, donde las ideas de libertad fueron madurando. Por eso, cuando la Junta de Valladolid fracasó, la de Querétaro siguió adelante. La revuelta estaba programada para comenzar el 21 de diciembre de 1809. Sin embargo, sus miembros fueron denunciados por Francisco de la Concha, cura del Sagrario de la Catedral, y todos fueron apresados acusados de conspiración. Al darse cuenta de que habían sido descubiertos, García Obeso se había encargado de quemar el documento, firmado por los hermanos Michelena, que hablaba del plan conspiratorio. Durante el juicio, todos los implicados declararon lo mismo, que su objetivo era defender el reino para Fernando VII y hacer lo necesario para que los peninsulares de la Nueva España no lo entregaran a los franceses. Sin ninguna prueba que los condenara, el castigo no fue severo. El virrey y arzobispo Francisco Javier Lizana y Beaumont consideró que un castigo demasiado duro podría precipitar un levantamiento, hecho que muchos consideraban ya como algo inevitable. Es así como en enero de 1810 ordenó la liberación de todos los inculpados. A pesar de su fracaso, la conspiración de Valladolid se convirtió en el antecedente directo del movimiento definitivo de 1810, por ser el primer plan que se puso en práctica para liberar a la Nueva España del gobierno peninsular, y porque sentó las bases para que Querétaro tuviera finalmente éxito. Lo verdaderamente importante eran las ideas de igualdad y soberanía, que lograron implantar en la mente de tantos otros hombres que, guiados por ellas, lucharon hasta el fin para lograr la ansiada libertad.
Antes de concluir, hagamos una breve recapitulación. Ante las noticias de la invasión napoleónica y la ausencia de rey español, en 1808 el regidor Francisco Azcárate envió al virrey Iturrigaray una representación donde refrendaba la fidelidad al rey por parte de los súbditos americanos y se desconocían las abdicaciones reales. Secundado por otros criollos como Primo de Verdad, se afirmaba que al ayuntamiento, en concertación con las demás corporaciones del reino, le competía asumir la soberanía de la nación y el ejercicio de gobierno para conservarlos en ausencia del monarca hasta su restitución en el trono. Lo que siguió fue el inicio de un enfrentamiento entre quienes pretendieron mantener el orden de las cosas como hasta ese momento se encontraban y quienes vieron la oportunidad de ganar autonomía llenando el vacío de poder que dejaron las abdicaciones con la organización de una representación americana gobernante. Con un golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray y la aprehensión de los promotores de autonomismo, fue erradicada la primera opción de autogobierno, pero ante esta situación, los criollos comenzaron a organizarse clandestinamente. Después de ser descubiertas por las autoridades realistas, las conspiraciones de Valladolid en 1809 y la de Querétaro en 1810, el 16 de septiembre, Miguel Hidalgo salió de Dolores con apenas 600 seguidores. En los siguientes meses se sumaron a la causa miles de mujeres y hombres criollos, indígenas y castas, y conforme la movilización armada se propagaba geográficamente, la insurrección se convirtió en una guerra que se prolongó poco más de una década, como estudiarán ustedes más adelante. Listo, hemos terminado, pero antes de despedirnos, les tenemos un reto. El movimiento independentista iniciado en 1810 fue multicausal, es decir, que confluyeron diversas causas tanto internas como externas. En su cuaderno u hojas enlisten cuáles fueron los procesos históricos que influyeron en la Nueva España y el inicio de su independencia. Deberán, en cada uno, redactar un argumento que responda ¿por qué fue un factor que propició el movimiento de independencia? Para resolver el reto pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de tercer grado. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por descubrir. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.